extraordinario, en tu poder y tu gloria, mis labios te alaban. Saludos, queridos hermanos y amigos televidentes. Una vez más, su servidor David Guerrero, para llevarles esta su sección Dimensión Espiritual dentro de su espacio Dimensión Estelar, como cada lunes y viernes a esta hora de la noche. Una vez más, expresamos nuestro agradecimiento a nuestro Creador, nuestro Padre Dios, por darnos la vida y darnos la oportunidad de poder exponer su santa y bendita palabra. A ustedes por sintonizarnos a esta hora. Siempre estamos tratando de llevarles a ustedes y hacemos el esfuerzo mayor, el conocimiento de la sana doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, exponerla de una manera clara y entendible para todos, porque la palabra de Dios tiene esa peculiaridad. Todos podemos entenderla. Es el mensaje de Dios para nuestra salvación. Queridos hermanos y amigos televidentes, recordarles que hemos estado llevando durante estas presentaciones el tema acerca de la verdad y cómo la verdad de Dios ha sido revelada, ha llegado hasta nosotros a través del mensaje escrito de los apóstoles. Toda la verdad la recibieron ellos, luego transmitieron toda esa verdad a todos y cada uno de nosotros a través de las Escrituras. Lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento es la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, el mensaje completo de toda la verdad para todos y cada uno de nosotros. Y llegamos a la conclusión de que siendo los apóstoles depositarios de toda la verdad a través del Espíritu Santo, lo había señalado el propio Jesús, y había establecido este orden, este canal de cómo la verdad iba a llegar hasta nosotros, Dios, Cristo, los apóstoles mediante el Espíritu Santo, luego los apóstoles, las Escrituras, hasta nosotros. Por tanto, la palabra de Dios, la Biblia, tiene toda autoridad, toda autoridad. Pero suceden cosas muy importantes. Hay un personaje dentro del plan de Dios y la revelación de Dios de toda esa verdad que ha sido desde su llegada a la iglesia objeto de persecución, objeto de sufrimiento, objeto de mala interpretación, objeto hasta de desautorización. Nosotros queremos tocar ese último punto más adelante, pero queremos hablar de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es conocido primeramente como Saulo de Tarso. Y yo quiero señalarle a ustedes en esta hora dónde estaba ubicada la ciudad de Tarso. Para esto quiero la ayuda de nuestro director técnico para poder ilustrar estas cosas. Aquí nosotros podemos ver el mapa. Donde ustedes ven el globito rojo, allí está ubicada la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso de Cilicia. Estaba al suroeste de Asia Menor. Ahí, en esta zona. Gracias, señor director. Ese apoyo bastante bueno el suyo en esta situación. Pues bien, allí, frente a las costas del Mediterráneo, a unos 15 kilómetros del Mediterráneo, y frente a, por acá, Damasco, pero de Siria, en esa ciudad allí, donde está ese globito, se encuentra la ciudad de Tarso. Y voy a pedir al señor director que baje aquí para explicar algo. De allí el nombre Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nace en la ciudad de Tarso. Esta ciudad, a partir del 63 al 64, antes de Cristo, adquirió el estatus de provincia romana. Había tenido la influencia de los griegos y había tenido la influencia también de los sirios y de los persas.
Hay teorías sobre esta situación de quién funda la ciudad de Tarso. Entre ellos Sennacherib y por otro lado, tanto los griegos como los persas y los sirios se atribuyen el desarrollo y el establecimiento de esa ciudad. Pero ya para el 63 y 64, esa ciudad ya era provincia romana. En ese periodo de provincia romana, que sucede entre el 63 al 64 antes de Cristo, en ese periodo nace el joven llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es nacido de una familia judía. Ya, para esa época ya existía la diáspora, judíos que se habían dispersado y había una colonia judía ya en esa ciudad. Saulo nace en esta ciudad, pero según el propio capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 3, él se cría en la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí, esta ilustración. La primera mención que encontramos de Saulo de Tarso como tal, la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Allí en ese pasaje donde se trata del apedreamiento de Esteban, el que es considerado en la palabra de Dios como el mártir cristiano, allí aparece este joven, como ustedes lo pueden ver, sentado como una piedrecita por allá. Este era el que estaba comandando la multitud que estaba apedreando a Esteban. En este pasaje dice la palabra de Dios que echándole fuera de la ciudad, según nos dice Hechos capítulo 7, versículos 58 y 59, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este Saulo de Tarso es quien posteriormente se convierte en el apóstol Pablo. Aquí vemos otra imagen que nos trae a colación en el versículo 1 del capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos a Saulo de Tarso. Una cosa que queremos acotar y señalar, que este joven a esa temprana edad tenía cierta peculiaridad. Saulo de Tarso, criado, según señala Hechos 22, verso 3, a los pies de uno de los más grandes, o una de las más grandes autoridades judías de su época, Gamaliel, un gran maestro de la ley, había tenido una gran influencia de parte de la ciudad donde había nacido, pero esto no se nota en sus escritos porque él mismo establece esto cuando escribe a los Corintios. Yo me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo crucificado. Y todo lo que yo tenía como conocimiento y como algo valedero lo puse como basura para ganar a Cristo. En la figura anterior que pudimos apreciar, vemos a Saulo comandando la primera persecución de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Por su posición entre los judíos, Saulo de Tarso pide cartas de las autoridades eclesiásticas judías para la persecución de los cristianos aún más allá de sus fronteras o las fronteras de la ciudad de Jerusalén. O sea, no se conformó con perseguir, meter a la cárcel, hacer blasfemar a muchos, arrastrarlos, como dice literalmente la palabra de Dios, hasta las cárceles, sino que él pidió autorización para perseguir a los cristianos aún más allá de las fronteras de Jerusalén. Porque como señala la palabra de Dios,
Hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y solamente se quedaron en Jerusalén los apóstoles. De tal manera que todos esos hermanos que habían en Jerusalén en ese momento fueron esparcidos por todas las ciudades. ¿Por qué? Porque realmente tenían que guardar sus vidas, proteger sus vidas, porque Saulo de Tarso era un azote. Pero qué interesante en esta historia, el perseguidor se convierte en perseguido a continuación. En una de sus hazañas o de sus empresas y dentro del campo de la persecución, se dirige hacia la ciudad de Damasco, a Damasco de Pisidia, más hacia abajo, o más hacia arriba de la ciudad de Jerusalén, hacia el norte de Jerusalén, y tiene un encuentro con el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y acontece lo inesperado para Saulo de Tarso. Lo inesperado, lo menos que él se sospechaba, iba a ocurrir. Pero para continuar con esta historia acerca de Pablo, nosotros queremos pedir la anuencia de cada uno de ustedes. Nos permiten hacer una breve pausa y luego continuaremos con este tema interesante. Lleva por título El apóstol Pablo. Vamos a la pausa. Mírate solo a ti, Señor. Mírate solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara. Qué
creemos los miembros de la Iglesia de Cristo? Creemos en un solo Dios, el cual se manifiesta en tres personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo han trabajado juntos desde la creación y juntos en el rescate y salvación de la humanidad de su condición caída. Esa autoridad compartida la manifiesta el Señor Jesús en el contenido de la Gran Comisión que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Amén. 1 Corintios 13:14. Lo compartiré, por siempre me juré y yo declararé, porque tu palabra es viva, tu palabra. Bien, continuamos con el tema de hoy, el apóstol Pablo. Dejamos al apóstol Pablo con este encuentro con el Señor. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Mirarte solo a ti, El llamado de Pablo Señor. al apostolado es muy importante en todo el trayecto de esta exposición y todo lo que queremos dar por sentado en programas posteriores. ¿Cuáles requisitos eran necesarios para ser un apóstol del Señor Jesucristo? En Hechos 1:21 al 22 encontramos los requisitos, o encontramos este pasaje bíblico que nos enseña: es necesario pues que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, según Hechos 1:21 y 22. Esto se refiere a la reunión que se hizo en el aposento alto, junto con una cantidad de 120 discípulos, para escoger el sucesor de Judas. Ese día, el apóstol Pedro, avalado, ratificado por el Dios Todopoderoso, dio dos de las condiciones fundamentales para ser apóstol. Y veamos esas dos condiciones. Dos requisitos fundamentales. Primero, haber sido enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Y dos, ser testigo de la resurrección del Señor. Preguntamos, ¿Saulo de Tarso cumplió estos dos requisitos? ¿Cumplió Saulo de Tarso para ser apóstol estos dos requisitos? Pues veamos a continuación. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Número 1, Saulo vio a Jesús resucitado. Lo vio. Según Hechos capítulo 9, verso 3, Saulo vio a Jesús resucitado. La resurrección de Jesús era requisito fundamental para el apostolado. La siguiente señala el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. 1 Corintios 11:23. Fíjese que el apóstol Pablo no hace referencia a que fue instruido por ninguno de los apóstoles. Al contrario, en Gálatas capítulo 1, él señala que cuando él subió a Jerusalén, no vio absolutamente a ninguno de los apóstoles, a excepción de los hermanos del Señor, entre ellos Jacobo, el hermano del Señor que estaba en la ciudad de Jerusalén. Pero ni siquiera a Pedro y a los demás apóstoles él tuvo contacto. Por lo tanto, en 1 Corintios 11, versículo 23, él establece el principio y el hecho de que él fue instruido por el Señor. Él dice: yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado.
Quiere decir, los dos requisitos fundamentales: haber sido instruido por el Señor y segundo, haberle visto resucitado. Continuamos. Podemos ver este pasaje un poquito extenso, pero ustedes pueden verlo ahí en sus receptores. Dice Hechos 9, 10 al 16. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dice, atención, por favor. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Preguntas para reflexionar. En el pasaje anterior hemos visto cómo el propio Jesús escoge a Saulo de Tarso, ya convertido en el apóstol Pablo, como instrumento para el apostolado a los gentiles. Por favor, señor director, ¿puede bajar acá para explicar algo a los amigos televidentes? La palabra gentil se le aplica en las Sagradas Escrituras a todo aquel que no era judío. Pablo, aún siendo judío, Dios lo utilizó para llevar el evangelio a las naciones que no eran judías. Por eso es el apóstol a los gentiles. Todo el que no era judío es considerado como gentil, aun cuando la palabra gentil también tiene otra connotación de pecador o de persona del mundo. Pero dentro del contexto que estamos tratando la palabra de Dios acá, gentil era todo aquel que no era judío. Y Pablo era el apóstol escogido por Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Veamos entonces las reflexiones que tenemos para ustedes finalmente. La siguiente imagen, por favor, señor director. Dice, preguntas para reflexionar. ¿Es Pablo un apóstol del Señor? Desde luego que sí. Usted llega a la conclusión de que sí, porque llena los requisitos para ser un apostolado, fue escogido por el propio Jesús, no fue escogido por hombre, entonces es Pablo un apóstol del Señor. ¿Fue escogido Pablo como apóstol por el Señor mismo? Sí, parece redundante, pero es importante enfatizar el punto. Tercero, ¿cumplió los requisitos necesarios para ser un apóstol? Ya lo hemos señalado por la evidencia bíblica. Cuarto, ¿sus escritos tienen autoridad apostólica? Si es un apóstol, tiene autoridad apostólica. 5. ¿Sus escritos son palabra de Dios? Pues sí, son palabra de Dios. Quiere decir, estimado amigo televidente, que cuando nosotros leemos las cartas escritas por el apóstol Pablo, estamos leyendo palabra de Dios. Estamos leyendo palabra de Dios. Es importante que usted mantenga en su mente esta lección, porque todos esos programas nos están llevando a la conclusión, al punto, al hecho de que nosotros tenemos una revelación, la cual tenemos que respetar, tenemos una palabra que es la palabra de Dios, la cual tenemos que entender que escrita por Pablo, por Pedro, por Juan, es palabra de Dios. Pero hay una pregunta que le voy a dejar en el aire ya para finalizar, que es el tema de nuestra próxima intervención. Algunos dicen, eso lo dijo Pablo. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les dé su santa paz. Agradecemos su atención y les invitamos para que el próximo viernes vuelvan a estar
en esta su sección Dimensión Espiritual dentro de su programa Dimensión Estelar. La paz de Dios. Awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from